que se estudia la enfermedad, no hay todavía en México, más o menos que se tiene unos 50 años, un poco más de 50 años, que la enfermedad ya se identifica en México como tal. Bueno, pues es la época en que todavía algunos médicos no toman en cuenta el problema de la apnea del sueño como realmente una verdadera enfermedad. El hecho de roncar es una de las cosas en las cuales la mayoría de, inclusive hasta el mismo, la mera cultura popular lo tiene muy arraigado y tiene un sinónimo precisamente con el buen dormir. O sea, lo que dicen normalmente es que, bueno, y sí, sí durmió, sí descansó. Sí, claro, sí, sí durmió. No, hombre, hasta estuvo roncando, o sea, no estuvo roncando de una manera espantosa, ¿no? Entonces, mucha gente cree que el roncar es sinónimo de buen dormir, cuando realmente es completamente erróneo. Lo, es completamente erróneo. Entonces aquí esto precisamente es necesario que aquellas personas que roncan, que bueno, este, no solamente las personas mayores, sino de todas las edades, pueden roncar y puede generar un verdadero problema porque, pues, ahorita se van a dar cuenta que es una de las cosas más em, canijas que puede haber. Sobre todo porque, si bien es cierto que es una enfermedad que no genera una enfermedad directa, sí es el antecedente para muchas enfermedades. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bien, entonces vamos a hablar primeramente de lo que es el sueño normal. El sueño normal es precisamente esta, esta fase del día a donde el cerebro, lejos de lo que se pensaba, por ejemplo, en 1864, cuando hablan precisamente, hacen la primera referencia del sueño, cuando dicen de repente que el sueño es un estado en donde el cuerpo entra en un estado de inmovilidad y de completa quietud, pero sin ninguna función específica. ¿A qué me refiero con esto? Que literalmente el cuerpo se desconecta. Con el tiempo, cuando realmente se empiezan a hacer los sueños, digo, se empieza a hacer un estudio sincero de los sueños, y real, entonces nos empezamos a dar cuenta que el sueño es todo un proceso mental, es un proceso físico, donde el cerebro se repara a sí mismo. El sueño es necesario, es indispensable para que se recupere el cerebro. Eh, Ustedes saben perfectamente, y esto gracias a los experimentos que tuvo el ángel de la muerte, que este tipo es Joseph Mengele, en la Alemania nazi, de los pocos estudios que se logran recuperar cuando cae el Tercer Reich, encuentran que él tenía, aparte de esos experimentos rarísimos que pensaba que si a un gemelo le pasaba algo, al otro gemelo lo sentía. Y este parte es de la conseja popular también esto, de que los gemelos se encuentran entrelazados en un nivel y en un plano más allá de lo que nosotros comprendemos. Pues también aquí pasa lo mismo, ¿no? Este tipo de ideas son las que, estas fueron fundamentadas por estos hombres, especialmente por Mengele. Mengele tuvo la sangre fría para agarrar a muchos judíos y hacer experimentos de toda clase. Entre ellos, por ejemplo, si ustedes llegan a saber, si ustedes llegan a saber que el cráneo está hecho de pilares, el pilar anterior, el pilar supraorbital, el pilar occipital y todo esto es gracias a él, porque él pudo descubrir que hay trazos de fracturas en el cráneo. Todos estos trazos de fracturas en el cráneo son hechos precisamente
a base de esto y discurren alrededor de los pilares del cráneo. Entonces, por ejemplo, en estos casos, pues, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues agarró a 10, 20 judíos, los puso de cabeza y los dejó caer en diferentes alturas y después los aniquilaba, los mataba, independientemente del estado en el que se encontraran, y luego iba revisando cómo iban a ser las fracturas. Entonces él hizo un examen muy detallado de estas lesiones y pudo descubrir entonces que el cráneo generaba diferentes fracturas y no era, por ejemplo, que la fractura se hiciera de lado a lado o de izquierda a derecha o de delante para atrás. Siempre teníamos una serie de pilares que hace que el cráneo fuera resistente a ciertas traumas y que que pueda tener fracturas que siempre van a ser un mismo trazo. Lo mismo hizo también con judíos que los mantuvo despiertos día y noche hasta a ver qué pasaba. Y bueno, lo que encontró es que el ser humano no puede vivir más allá de 8 días sin dormir. Al octavo, noveno día, entonces los pacientes mueren por agotamiento. Y esto es ocasionado, obviamente, en aquel tiempo no se tenía ninguna ciencia específica para examinar el cerebro, pero lo que sí se dio cuenta fue que el no dormir por más de 8 días era algo sobrehumano, que nadie podía sobreponerse a esa situación. Entonces, eso es precisamente lo que habíamos quedado. Entonces, si en realidad fuera como habían dicho en el siglo XIX, que el sueño era una etapa, una situación en la cual nada, el sueño era un evento de completa calma, completa quietud y el cuerpo se desconectaba, pues no, hay una situación de reparación. Entonces, muchas de las torturas que todavía hasta en la época se utilizan en ciertos países, pues tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con el no dormir para que la persona se confunda y pueda, pues decir lo que tenga que decir, ¿no? O a lo que se le está buscando que confiese, ¿no? Bien. Entonces, bueno, vamos a hablar del sueño normal. El sueño normal, esta gráfica, aunque no está completamente actualizada, nos indica que el sueño no es de 4 estadios. Esto se hizo ya por una normativa alrededor del 2015, donde el estadio 4, que es la parte más profunda, desapareció y entonces nada más son 3 estadios o 3 niveles. Estamos desde el despierto, tenemos el sueño REM y tenemos el estadio 1 al 3. Entonces, normalmente cuando nosotros dormimos, empezamos a caer tranquilamente hacia los estadios y en el REM y en el estadio 1 en forma secuencial se van desconectando los diferentes órganos que están conectados al cerebro. En este caso, pues son los órganos de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto y algo muy importante, el tono muscular. Entonces, cuando nosotros tenemos y cuando empezamos a dormir, se van desconectando cada uno de ellos. Hay todavía controversias y todavía se trata de estudiar cuál se desconecta primero y cuál la secuencia de cómo se va desconectando. Personalmente yo siento que pues no es tan importante, pero lo que sí es importante es que uno de los órganos que se desconecta casi hasta el final del sueño es el oído. Y esto significa que por esas razones tenemos muchas cosas curiosas dentro del sueño. Cuando nosotros empezamos a caer en el sueño profundo, el último que se desconecta, como ya habíamos quedado, es el oído. Entonces, normalmente nosotros, si ustedes recuerdan, el sueño, si ustedes recuerdan el sueño, los primeros estadios, si ustedes están oyendo radio, están viendo televisión, o algo similar en el cual tengan que estar escuchando algo,
pues ese sueño tiene que ver con esa situación. Es decir, tienen un sueño musical, tienen el sueño de fondo, digo, tienen la música de fondo. Y en algunos casos, gracias al oído, nosotros podemos estar en lo que estamos, podemos dramatizar lo que estamos viendo. Es decir, que si estamos viendo una serie de policías, por ejemplo, o estamos escuchando la televisión, pues podemos estar resolviendo el caso nosotros mismos. Entonces, esto es parte del sueño. Bien, eso pasa en el estadio uno. El estadio 2 ocurre que el paciente empieza a tener realmente lo que es la descarga psicológica, que significa los sueños, pero ya de forma independiente al medio ambiente. Aquí entonces este paciente o esta persona va a empezar a dormir y va a empezar a dormir de forma adecuada y va a tener este sueño independiente del medio que le rodea. Esta descarga psicológica tiene que ver sobre todo, bueno, también hay libros y libros que tratan de explicar el fenómeno del sueño e inclusive algunos de interpretación, algo muy bíblico, ¿no? Que los sueños son premonitorios y una serie de cosas. Pues no son tanto premonitorios, pero sí explica por qué las cosas o por qué nos permite conocer un poco más el carácter de las personas. En este caso, por ejemplo, se llena de significados. El sueño, precisamente, las personas, los actos, las situaciones son significados que no necesariamente implican eso que están soñando. Por ejemplo, eso de que dicen, es que si sueñas muerte, hay casorio. O si sueñas dinero, va a haber pobreza. O si sueñas con caca, entonces vas a volverte rico. No, porque entonces en este caso, si yo tengo un trauma de haberme caído en una letrina en mi infancia, por ejemplo, cada vez que yo sueñe que caigo en una letrina o con excremento, o que estoy nadando en excremento, que sería algo sumamente desagradable, pues entonces no lo interpretaría con que me voy a volver millonario. Entonces, estas situaciones del sueño, más que nada son descargas personales de significados individuales. Algunas veces estos sueños, por ejemplo, a veces las personas o lo que soñamos con una persona no es una persona, no es la persona en sí, sino es una representación de un acto. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, que sueñan con una persona y esta persona está relacionada con el derrotarse, con el fracasar. Entonces, cada vez que la persona piensa que va a fracasar, pues realmente sueña con esta persona, interactúa con ella. Entonces, aquí no es la persona en sí. Así es que si de repente ustedes tienen a su novia, a su novio, y el novio está constantemente soñando con aquella, pues antes de decirle, pues es que tú no la dejas, no la olvidas, pues primero consideren la posibilidad de que esa persona con la que sueña, es decir, la ex o el ex, pues muy probablemente sea una situación que el pobre individuo o individua no ha podido sobrellevar. Y entonces, llegando al estadio 3, en el estadio 3 suceden varias cosas curiosas. Existen cambios fisiológicos. Hay este estadio 3, entonces el cerebro empieza a desconectarse y ya se desconecta inclusive de las cosas más vitales y más esenciales. Así como la computadora tiene que apagarse y resetearse para actualizar el sistema operativo y tener este tipo de cosas, pues nosotros no nos podemos apagar al 100%, pero sí lo que podemos hacer es disminuir la frecuencia y la sensibilidad de todo. Entonces aquí, bueno, la frecuencia cardíaca disminuye y se vuelve irregular. La frecuencia respiratoria disminuye y también se vuelve irregular. La tensión arterial es muy fluctuante. En este punto, el paciente o la persona no está soñando. El electroencefalograma genera lo que le llamamos las ondas delta. Las ondas delta son ondas que se abren, son más abiertas comparada con las ondas alfa, que son completamente estrechas. Las ondas alfa son las ondas del despertar. Si ahorita nos decían en un electroencefalograma, muchos de nosotros tenían ondas alfa y
si estuviéramos completamente dormidos, ondas delta. La temperatura corporal disminuye. Y entonces al disminuir, por eso es recomendable que cuando nosotros estemos acostados y estemos dormidos, procuremos al menos mínimamente estar tapados con una frazada que no sea necesariamente caliente en la temporada de calor, y esto va a servir para mantener la temperatura en un estado adecuado y permitir que el paciente pueda descansar y mantenerse en este nivel 3, en en este nivel de profundidad. Porque si se llega a enfriar demasiado, entonces el paciente tendrá que despertar. Bien, entonces el tono muscular, esto es lo más importante de todos, disminuye de forma dramática. ¿Y a qué significa que el paciente, el tono muscular disminuya? Es decir, que está completamente flácido. Nosotros lo podemos observar cuando nosotros, por ejemplo, vamos a alguna casa donde son fiestas que hay que pasar la noche ahí, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, y donde los niños que normalmente no están acostumbrados a desvelarse con esa magnitud, empiezan a dormirse inmediatamente, se acomodan en los sillones, se acomodan en las camas, y hay dos clases de niños. El niño que en cuanto ustedes lo tocan, inmediatamente despierta, y entonces esto significa que este niño no estaba en la etapa 3, muy probablemente estaba en la etapa uno o etapa 2, a donde sus órganos no estaban completamente desconectados. Mientras que el paciente, el niño que estaba en etapa 3, está completamente dormido y completamente flácido. Son muñecos virtualmente, muñecos de trapo, que tú los cargas y los puedes aventar sin ningún problema y no despiertan. Y esto es precisamente porque el cerebro está en ese periodo de reseteo, está descansando y se está recuperando. Es el sueño profundo. Todos lo tenemos. Aquí si alguno de ustedes me dice, o si ustedes oyen a la mamá o al papá que dicen, yo tengo el sueño súper ligero, yo me doy cuenta de todo lo que pasa alrededor. A mí no me pueden hacer o mensa porque yo escucho todo lo que pasa alrededor. Ajá, sí, todos caen en la profundidad del sueño. Que ellos no detecten el tiempo es diferente. Pero en realidad, por ejemplo, ellos dicen, yo solamente duermo 15 minutos y se está mamando 2 horas, ¿no? Durmiendo. Entonces, correcto. Ya depende. Es que yo estuve todo el tiempo despierto y estuve oyendo todo lo que hacías. Ay, ok. Está bien, pues. Entonces, este tipo de cosas es lo que te habla de la profundidad del sueño. Y algo muy importante también es la tolerancia a la hipoxia. Y esto tiene que ver sobre todo con el tallo cerebral. Recuerden que el tallo cerebral detecta precisamente la necesidad de respirar más acelerado o más lento, dependiendo de la concentración de dióxido de carbono que pasa a través de los núcleos centrales de la respiración. Entonces, a mayor concentración de dióxido de carbono en la sangre, los núcleos se estimulan y empiezas a respirar más acelerado. Entonces, aquí en la tolerancia a la hipoxia, los núcleos del puente, es decir, los núcleos de la respiración, estos también están disminuidos en su receptividad y entonces hay una mayor tolerancia a la hipoxia. Y aquí empezamos con problemas, ¿no? Bien, algo muy importante es que el ronquido es algo que desde siempre ha existido y no deja de ser un problema. En este caso, por ejemplo, este es un grabado de los libros originales de Alicia en el País de las Maravillas, a donde esta es Alicia, esta es la liebre de marzo y este es el sombrero loco. Bueno, muchos de nosotros conocemos a Alicia en el País de las Maravillas gracias a Walt Disney, pero Walt Disney consideró e hizo un filtro de los participantes, considerando que eran o muy aburridos o poco convenientes. En este caso, en el capítulo de Una cena de locos, donde Alicia en el País de Alicia está platicando con la liebre de marzo y con el sombrero loco, donde, si ustedes recuerdan la película, aquí están festejando el feliz no cumpleaños, por ejemplo. Bueno, no era tan animada como lo que normalmente expresaba ese episodio, sino que hablaban de cualquier clase de tonterías y sobre todo críticas de la época.
Y en este caso, aquí tenemos en medio a un pequeño lirón, que este lirón siempre estaba durmiendo, por eso Walt Disney lo eliminó. Este lirón lo que tenía era precisamente la muestra de lo que en aquel tiempo era una situación molesta en la sociedad y que todavía sigue siendo molesto. Este, felicidades, Manuel. Este, de pásate feliz, no cumpleaños, o no, feliz cumpleaños, Manuelito. Que se te llene toda la vida de todos los regalos que no te han dado. Perfecto. Entonces, aquí lo que pasa aquí con el Lirón es que el Lirón bueno, empiezan a platicar de tonterías, la libra de marzo y el sombrero loco, y de repente le dice a Alicia, el sombrerero, dice, pero basta de nosotros. Eh, ¿Por qué no nos cuenta? El que es un excelente cuentacuentos es el Lirón, ¿verdad, Lirón? Y el Lirón estaba dormida. Lirón despierta, le da unos codazos y el otro, ¿qué? ¿Qué? Yo no estoy dormido, dijo el Lirón, ¿no? Sí, mira, Alicia está aquí con nosotros y nos está acompañando para que vino aquí para escuchar un cuento tuyo. ¿Nos puedes decir un cuento? Entonces el Lirón empieza de, ¿Alicia? ¿Quién es Alicia? Alicia es ella. Y estuvo aquí desde hace rato venimos aquí a comer y tú estás aquí durmiendo. No, yo no estoy durmiendo y no sé quién es ella. No, pues ella es Alicia. Ah, perfecto. ¿Qué pasó con ella? Pues que le cuentes un cuento, o sea, de los que tú te sabes. Ah, perfecto. El cuento de la niña. Ajá, ¿qué pasa con la niña? Y se duerme inmediatamente. Entonces, obviamente que Alicia, con esa inocencia que le caracteriza en el cuento, pues le dice, ¿cuál niña? El sombrero loco le da un codazo nuevamente al Lirón. Lirón, despierta. ¿Qué? Pues dile, ¿qué pasó con el cuento de Alicia, el cuento que le estás platicando a Alicia? ¿Qué pasó con la niña? ¿Qué niña? Pues el cuento que le estabas diciendo. ¿Cuál cuento? Pues el que le estabas diciendo a Alicia. Ah, sí, ¿qué con eso? Pues dile ¿qué pasó con la niña? Ah, sí, entonces, pues la niña. Este, mm, pues es una niña que vivía en un pozo. Pues obviamente Alicia le dice, pues, ¿cuál pozo? ¿De qué me hablas? ¿Cómo vivía en un pozo? ¿Qué hacía para vivir? Y el Lirón se volvía a dormir. Y entonces otra vez el sombrero le da otro codazo y le dice, despierta, Lirón. No estoy dormido, ya te dije que no estoy dormido. ¿Qué pasa? Pues le estabas contando de la niña que vivía en el pozo. Ah, sí, ¿qué es qué? Pues, ¿qué pasó con ella? Pues no pasó nada. Entonces, ¿por qué le estás contando el cuento a Alicia? ¿Quién es Alicia? Pues Alicia es ella, la niña esta que te habíamos presentado. Ah, sí. Alicia le dice, oye, pero es que ¿cómo es posible que vivía en un pozo? Pues ¿de qué comía? Ah, pues era un pozo de melaza. Entonces vivía de melaza. Ah, ok. Y luego, pues nada, vivía ahí y otra vez se volvió a dormir. ¿Cuál es la situación aquí? El signo, y esto pues, obviamente precisamente se llama una escena de locos porque es aporreante el diálogo que tiene el Lirón con Alicia y el Lirón con el sombrero loco con la liebre de marzo. Es aporreante porque te vas dando cuenta de las características del paciente que tiene hipersomnia o que tiene apnea del sueño. La característica indispensable de la apnea del sueño es que el paciente pierde concentración y pierde la capacidad de mantenerse despierto. En la consulta me ha tocado ver por lo menos unos 3 o 4 pacientes, los cuales tienen una hipersomnia tan marcada que se duermen inclusive cuando están preguntándole su historia clínica. Y esto es precisamente lo que es preocupante para ellos. ¿Por qué? Porque si ustedes a veces, en algún momento dado, leyendo y oyendo el radio, las noticias, han oído que de repente accidente automovilístico, trailero hace chuza con 8 personas en un paradero. El chofer se durmió en el volante. Ustedes se quedan pensando, ¿cómo se van a dormir en el volante si estaba manejando? Bueno, el producto de la hipersomnia es precisamente esto.
La hipersomnia es la incapacidad de mantenerse despierto aunque estuviera de forma Tapante. voluntaria. El paciente se duerme sin control, se duerme inmediatamente. Y estas personas pueden estar cabeceando, cerrar los ojos, volverlos a abrir y muy probablemente tener 5 o 10 minutos se quedaron dormidos. Entonces, este es uno de los principales problemas. Otro de los problemas importantes de estas personas es que la capacidad de concentración se pierde por completo. Es decir, no son capaces de tener una concentración adecuada. Por eso el Lirón olvidaba que estaba con Alicia, olvidaba que estaba dando un cuento. Lo mismo pasa también con estas personas. Entonces, en un trabajo en donde la persona tiene a su cargo o es un oficinista que está durmiéndose constantemente, deja pendientes los trabajos, hay falta de concentración, pues muchas veces termina siendo despedido porque es un flojo de primera. Y no es flojera, es apnea del sueño. Por eso es que yo les decía que esta enfermedad, este padecimiento, son de los menos comprendidos hasta este momento, porque las empresas se dan cuenta de que la persona está completamente fuera de sí y lo toman como una persona irresponsable. Y esto no para ahí, no para no solamente en el trabajo, va también en la situación de su vida personal y de su vida inclusive extramatrimonial. ¿Por qué? Porque en la vida matrimonial ocurre algo. El paciente ya no, ya se encuentra constantemente con sueño, está poco concentrado y ustedes saben perfectamente que para las relaciones sexuales, el único poder que puede mantener erecto al pene es la concentración. Si tú estás concentrado, aquel se mantiene arriba. Si no estás concentrado, si estás queriendo o pensando en otras cosas, esa cosa no se para ni aunque le cantes el himno. Y esa es otra de las cosas importantes. ¿Por qué? Porque de repente tu mujer o tu marido o tu pareja empieza a observar que tú siempre tienes sueño, que ya no estás interesado en intimar, a tener intimidad contigo. Pues este güey o esta mensa seguramente me está engañando. ¿Por qué? Porque inclusive que después de echar el palitroque, o antes o durante, le dicen el perico, ¿no? Porque se duerme la mitad del palo. Entonces, este tipo de cosas empieza a generar también un problema a nivel matrimonio. La persona es incapaz de mantener una relación sexual adecuada y encima de eso ronca. Entonces es molesto en la fase de la diversión y es molesto también en la fase del descanso. Había pacientes, por ejemplo, hablando del ronquido, que eran tan fuertes su ronquido que cuando yo les decía, bueno, ¿y ahora quién se queja de usted? Yo le preguntaba, pensando en que a lo mejor era la esposa o la pareja en este caso, y me dice, no, lo que pasa es de que mis vecinos ya dicen que ronco demasiado y que les preocupa. Le digo, perfecto, digo, han de ser de estos condominios de estos lugares a donde viven en un huevito y la pared casi casi es una cortina es una cortina de baño, ¿no? Que divide una casa de la otra por lo delgado de las paredes. Y no, me explicó que él vivía en de estas casas, dúplex o triplex, que son hacia arriba, son pequeños edificios que están separados, por el estacionamiento, por el cajón del estacionamiento. Y entonces lo que decía es que mi vecino me dice que ronco demasiado. Pues le dije, bueno, seguramente es el vecino de abajo. No, el vecino de enfrente. Es decir, que el ronquido se oía dentro de su cuarto, salía y llegaba a los oídos, pasando la pared del departamento del vecino, llegaba hasta los oídos del otro lado, pasando inclusive un espacio abierto. Entonces así será el ronquido que tienen. Y muchos también roncan de esta manera. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con el paciente que ronca? ¿Por qué tanta bronca con el ronquido? Bien, el ronquido no es otra cosa más que la limitación de la entrada del aire
al flujo respiratorio. Normalmente la persona que está dormida va a relajar, recuerden que se disminuye el tono muscular, va a relajar la lengua y esta va a llenar toda la cavidad oral. Toda la cavidad va a estar llena de la lengua porque está relajada. Y este relajamiento hace que ya se llene la cavidad oral y permite una columna aérea. De aquí viene entonces que el sueño debe ser y obligatoriamente debe de ser silencioso. La respiración debe de ser nasal, no debe de ser oral. Y entonces ya aquí tenemos un problema, porque el que ronca tiene respiración oral. De ahí viene, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, si yo fuera un extraterrestre y yo les preguntara, oigan, ¿cómo le hago para meterme entre ustedes, para infiltrarme y simular un ronquido? Entonces, lo que ustedes muy probablemente me digan es que ustedes tienen que abrir la boca y hacer una respiración por la boca. Pero lo que tienen que hacer es echar la lengua hacia atrás para hacer una oclusión parcial de la vía aérea y hacer una inspiración profunda. Es decir, ese sonido es el paso del aire, un flujo turbulento que choca con las paredes del paladar blando y de la lengua y que permite el paso del aire, pero con un ruido estridente. ¿Qué pasa entonces cuando de repente, como no estamos respirando bien, como estamos respirando por una rendija, entonces aquí lo que sucede es que el paciente, su lengua, se va hacia atrás y entonces protruye en la parte posterior y ocasiona la oclusión respiratoria. El paciente en este punto está ocluyendo. ¿Y qué es lo que pasa cuando el paciente tiene una oclusión? Muy probablemente ustedes han convivido con alguien que ronca y lo que hace es es decir, parece que se chupa, parece que se succiona. Y es porque está intentando respirar más profundo y lo que hace nada más es succionar la lengua y hacer que esto tape por completo la respiración. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues entonces lo que sigue es que hay un silencio. Eso es un y se queda callado. Y después de un tiempo, a veces más de 50 segundos, un minuto, minuto y medio, ¿qué es lo que pasa? Y vuelven otra vez a roncar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues que el paciente de su fase 3 tuvo que elevarse a la fase más superior para volver a agarrar tono muscular y su cerebro tuvo que desconectarse o más bien reconectarse para que vuelva a funcionar y lógicamente pues ya el paciente empieza nuevamente a respirar tan mal como lo hacía antes de haber ocurrido esto. Este ciclo se repite 100, 200, más veces en una noche completa, en una noche común. Entonces, obviamente, el cerebro, que originalmente en la fase 3 debe de estar en un sueño promedio de 6 horas, debería de estar cerca de una tercera parte del sueño, debe de estar en fase 3. Es decir, tiene que estar más o menos entre hora y media de descanso cerebral. En realidad, no ocurre nada de esto. Ocurre que a lo mejor de tiempo efectivo no va más allá de 10 minutos. Y entonces estos 10 minutos, los que deberían valer o los que realmente valen en el sueño, la calidad del sueño, pues es insuficiente para el paciente y ocurre entonces la hipersomnia. ¿Cuáles son los cambios patológicos? Bueno, pues entonces el paciente entra en hipoxia. ¿Secundario a qué? Pues secundario precisamente a la falta de respiración. Y vamos a tener dos caminos. El camino es al cerebro y el otro hacia el corazón. Si nosotros nos vamos a algo muy importante, cuando nosotros estamos ahogándonos, siempre hay respuestas instintivas y hay una descarga de adrenalina. La adrenalina va a ocasionar, en el caso del cerebro, pesadillas.
Y estas pesadillas van a estar relacionadas con ahogamientos y con falta de aire, persecuciones, caídas en agua, caídas en cualquier otro lado y pesadillas en donde existe violencia extrema, donde la persona se ve obligada a respirar de forma angustiante. Y en el corazón ocasiona, bueno, algo muy importante antes del corazón es que las pesadillas van a ocasionar que el paciente esté inquieto, que esté constantemente inquieto. Ante la falla de oxigenación, el paciente va a empezar a tener un aumento desproporcionado de CO2. Y este aumento desproporcionado de CO2 va a ocasionar el dolor de cabeza en las mañanas. De aquí viene entonces, por ejemplo, aquellas personas que se ponen hasta el huevo para alcoholizarse, son personas que normalmente, y ustedes lo han visto, roncan mucho más cuando cuando están borrachas. Bueno, ¿y esto por qué es? Bueno, porque el alcohol es un relajante. Y entonces al ser un relajante, pues también la vía oral se descompone. Y entonces, lejos de tener un sueño reparador, el alcoholizado, pues tiene un muy mal sueño, una muy mala calidad de sueño. Y entonces la sensibilidad al CO2 en la noche hace que se eleve el CO2 dentro de la cabeza y esto ocasiona irritación meningia y esta irritación se traslada al dolor de cabeza, lo que le llamamos la cruda. Aparte de otros datos, ¿no? De la deshidratación y todo esto que ustedes ya supongo que ya saben muy bien. El problema de esto es que, ¿cuál es el remedio precisamente para este dolor de cabeza y esta cruda? ¿Qué es lo que se acostumbra a utilizar? A ver, los escucho. ¿Qué? Para ¿Mandé, perdón? ¿Otra vez? Se salió. ¿Qué se hace para salir de de la cruda? ¿O qué? ¿Cuáles son los tratamientos para la cruda? tomar agua. Ay, que mi Guillén, mi René. Un caldo de Ay, gallina, qué Doc. deportista, maestro. ¿Mandé? Me han contado, me han contado. Ajá, te han contado. Ajá. ¿Tomar agua nada Comerse, más? comerse una birria. Una birria, ¿no? ¿Y la birria por qué es? Porque es bien picosa, ¿no? Y por el agua, ¿no? También. Oh, qué necesidad construir el agua. Si el agua destruye los caminos, ¿qué no hará con los intestinos? Imagínate nada más. La birria o cualquier cosa picosa, unos chilaquiles bien picosos, todo esto. ¿Por qué entonces hacemos y nos obligamos a comer cosas picosas? Porque al momento de que estamos enchilados, ¿cuál es la reacción? El enchilado hace que aceleres tu respiración. Y entonces empiezas a hacer una alcalosis respiratoria. Empiezas a barrer tu CO2 metabólico y entonces el paciente trata de remitir el problema del exceso de CO2 almacenado durante la noche mediante la hiperventilación hecha en la mañana o al mediodía, secundaria de la enchilada que te diste por estar comiendo chilaquiles o la birria, ¿no? Es precisamente por eso, porque la cefalea matinal, el dolor de cabeza en la mañana, no se quita con nada, excepto que con oxígeno. Entonces, para la próxima que ustedes tengan una cruda espantosa, antes de irritarse el estómago con algo tan picoso como una birria o como unos chilaquiles extra picosos, pues agarran y le quitan el oxígeno a la abuelita un rato y se lo ponen ustedes. Con eso, básicamente, se les va a empezar a quitar el dolor de cabeza. Bien, en el corazón, ¿qué ocasiona la adrenalina? Directamente la taquicardia. Y la taquicardia se refuerza todavía más con las pesadillas que tiene. La taquicardia, obviamente, lo que ocasiona son diaforesis nocturna. ¿Esto por qué es? Pues en primera, porque pues tienes un sueño horrible, estás muy probablemente en peligro de muerte, en el sueño, obviamente, y tienes una sensación de angustia. Entonces aquí todos aquellos que van a ser internistas, cardiólogos, neumólogos, médicos familiares, paciente joven.
que no tenga ningún antecedente de hipertensión, diabetes y que se queje de palpitaciones durante el día, la tarde o la noche, pues es indicativo de que le tengas que hacer una polisomnografía, un estudio de apnea del sueño, porque probablemente por ahí va el asunto. Pero bueno, la taquicardia lo que va a ocasionar es que, primeramente, tenemos el cerebro y tenemos el sueño normal y tenemos la apnea del sueño. Cuando nosotros tenemos el sueño normal, una tercera fase, lo que habíamos quedado del sueño debe de estar en fase 3. Pero como ocurre en estos pacientes, como tienen que estarse despertando y reconectándose constantemente, pues no tienen esta capacidad para agregar o sumar la hora y media que tienen que necesariamente tener. De aquí empezamos a tener los mitos estos de TikTok y que antes se veían en las revistitas babosas de los espectáculos y ahora se ve en TikTok que te voy a dar una técnica para dormirte en 5 minutos y dormir más o menos el equivalente a 3 horas o 4 horas. Eso no es cierto. El cerebro, la recuperación cerebral se da en la noche por el circadiano y en segundo lugar se da en la noche por el tiempo que necesita recuperarse el cerebro. Eso de que si yo me duermo 20 minutos, estoy como nuevo y puedo aguantar toda la noche. Mis creadillas, no es cierto, eso no es cierto. Bien, en la apnea del sueño existen microdespertares o despertares francos. Aquí también el paciente se va a estar quejando constantemente de que a las 3, 4 de la mañana pierde el sueño. O sea, abre los ojos como si se hubiera despertado automáticamente. Y de aquí viene esa situación que dicen, si tú te despiertas a las 3 de la mañana sin ninguna razón aparente, es que probablemente alguien está pensando en ti. No, ni madre, o sea, no están, nadie está pensando en ti, no es tan importante como para eso. Lo que pasa es que tuviste un despertar secundario que estabas roncando muy cabrón y te estabas ahogando y tuviste que despertarte para volver a respirar. Bien, entonces tienes microdespertares o despertares. Y algo muy importante que en la situación de del sueño, recuerden que el paciente está hipóxico y el paciente que está hipóxico empiezan sus órganos a fallar. Cuando nosotros tenemos nuestra vista y esta vista empieza a fallar también, recuerden que tenemos los conos y los bastones. Los conos son los de color, los bastones son los del blanco y negro. Los bastones no requieren de tanta energía como los conos para detectar precisamente bueno, para que tengan una buena función. Entonces, cuando estamos en un periodo hipóxico, los conos no funcionan y los bastones sí. Si ustedes se recuerdan en la mácula, la repartición de los conos y los conos se encuentran en el centro, los bastones se encuentran en la periferia. Y entonces, cuando tienes un micro despertar y cuando tu sistema reticular ascendente no se ha conectado al 100%, tus ojos se abren automáticamente. Y al abrirse automáticamente tenemos dos defectos, o tres. La primera es que todavía tu tono muscular no regresa a lo normal. Lo segundo, que al abrir los ojos en el periodo hipóxico, tus ojos solamente están funcionando con los bastones y no con los conos. Y la tercera es que al abrir con esto y esta sensación de no poderse mover, y cuando abren ustedes los ojos, lo primero que ven es una mancha negra en el centro y que alrededor está siendo iluminado gracias a que los bastones están funcionando. Esto mucha gente lo representa como el sombrerudo, porque es un sombrerote, lo que no se ve, una sombra negra donde solamente se ve la silueta de la cabeza o que se te trepó el muerto. Entonces, básicamente, una persona que tiene esta mala experiencia indica que la persona es que se le subió el muerto. Y entonces, ¿por qué? Porque no se podía mover y porque al abrir los ojos vio la cabeza de alguien sin verle ningún rastro, solamente la sombra, vio la cabeza de alguien que estaba encima de ellos.
Eso es precisamente la trepada de cosas, o sea, que se te trepa el muerto, eso es precisamente lo que pasa. Te acabas de despertar en el momento en que tu cuerpo todavía no se despierta al 100%. Es una cuestión de microsegundos, porque inmediatamente que ya se despiertan, el sistema reticular ascendente se activa de nuevo y bueno, ustedes ya desaparece esto porque se empiezan a ventilar. Pero la imagen de la sombra encima de ustedes la inmovilidad producto de la inactividad del sistema reticular ascendente, pues es evidente y por eso se espanta mucha gente. Bien. Por lo tanto, el paciente va a tener fraccionamiento del sueño. Se va a despertar a las 3, 5 y 6 de la mañana sin ninguna razón aparente y por la descarga adrenérgica sin sueño, que esto es algo muy importante. Y de aquí el fraccionamiento del sueño va a tener que, pues, producto de que no va a estar bien descansado, va a tener hipersomnia diurna, que significa que no se va a poder controlar su sueño en el día y la pérdida de la concentración, pues ya explicamos por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente, al tener demasiado sueño, no pone atención adecuadamente. Entonces, la taquicardia va a ocasionar dos cosas: vasoconstricción y la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Porque recuerden que ante una distensión grande del músculo cardíaco, mejor contracción. En la taquicardia, obviamente ocurre lo contrario, está contrayéndose constantemente y no permite ni el vaciamiento ni el llenado adecuado. ¿Esto qué va a ocasionar? Bueno, algo muy importante es que si llevamos la hipoxia mucho tiempo, va a haber una eritrocitosis secundaria. Bien, entonces habíamos quedado la FEBI, hay una dificultad para el vaciamiento y esta dificultad para el vaciamiento va a ocasionar en la placa de tórax, cefalización de flujo. Y si va a haber cefalización de flujo, va a haber una sobrecarga del ventrículo derecho. Si hay una sobrecarga del ventrículo derecho, entonces va a haber una dilatación auricular. El problema de la dilatación auricular es que va a ocasionar en primer lugar, secundario a esta situación donde aumenta la dilatación auricular producto de la presión, existe una hipertensión pulmonar. El corazón se va a defender sacando el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético auricular va a ocasionar nicturia. Si ustedes llegaran a probar la orina de estos pacientes, es una orina completamente salada. ¿Y entonces por qué es? Porque se está defendiendo el corazón de que les caiga este problema y va a ocasionar hipertensión arterial pulmonar. ¿Y cuál es el resultado? Pues la disminución de la capacidad funcional a nivel, del día, ¿no? Bien, entonces la hipersomnia, es decir, la incapacidad de mantenerse despierto durante el día, la pérdida de la concentración, el paciente se olvida fácilmente, la memoria reciente la tiene hecha pomada. El fraccionamiento del sueño, el que se despierte todas las noches, la diaforesis nocturna, que el paciente suda producto de la actividad física intensa, la nicturia, ocasionada precisamente por el péptido natriurético auricular, la cefalea matinal, el dolor de cabeza en la mañana, producto de la intensa hipercapnia que tiene, la eritrocitosis, producto de una larguísima evolución, por lo menos de medio año, de problemas de hipoxia en la noche, y la disminución de la capacidad funcional, va a ocasionar que el paciente caiga en una vorágine, en un vórtice que va a caer directamente para la apnea del sueño. Y estos pacientes obviamente van a empezar a tener problemas en su vida laboral, en su vida emocional y en su vida sentimental. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este paciente? No solamente estos problemas, sino que va a haber también cambios metabólicos y hormonales. Y estos cambios metabólicos y hormonales, ¿de qué van? Bueno, pues van en primer lugar de que la disminución de testosterona en el paciente masculino y de hormona luteinizante en la mujer. Y esto hace que la persona se vuelva
menos masculino y menos femenino. Ah, que la chingada, pues. Hay un estrés oxidativo. Horrible situación, horrible, horrible situación del estrés oxidativo, porque el estrés oxidativo es la antesala de una serie de problemas, sobre todo lo que nosotros le llamamos el, la enfermedad metabólica. Y esto, el síndrome metabólico. ¿Y este síndrome metabólico de qué se caracteriza? Diabetes, hipertensión y obesidad. Y estos tres factores son los que van a ocasionar que a la larga este paciente se nos petatee por un problema circulatorio específicamente. La hipercoagulabilidad. ¿Y esto por qué es? Bueno, recuerden que el paciente ya tiene poliglobulia, ya tiene una tendencia al éstasis y a la éstasis vascular. Y no es precisamente que se diga éxtasis, sino éstasis. Es decir, que la circulación está más lenta y la circulación lenta ocasiona que tenga una capacidad mayor todavía para hacer coágulos. La activación simpática, lo que yo les decía, paciente joven que no tiene ningún antecedente de importancia y que tenga palpitaciones. Hoy, por ejemplo, en la consulta, sí va la balconeada, jajaja. Hoy en la consulta llegó un paciente de 40 años, delgado, sin tanta bronca, pero sí tabaquismo intenso, este, y el paciente ya había tenido problemas cardíacos y que tenía que estar sometido a estudio. Pues la verdad es que eh, en el grupo de ustedes hay muchas mentes perversas que podrían ser genios malvados, peor que el ex Luthor. Y entonces, estos genios malvados no son genios malvados porque les falta disciplina. Y gracias a Dios existe ese equilibrio hasta que Superman venga, porque gracias a que son flojos y no estudian, entonces no le captan. Si no fueran las mentes perversas y serían técnicamente los más, bueno, el mundo sería horrible con estas personas. Entonces, gracias a que no estudian, pues afortunadamente al mundo no le pasa nada. Pero bueno, la activación simpáctica va a ocasionar, este, no, ¿cómo voy a decir nombres? Pobrecitos, no. No, 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 pues nada más puedo decir que, pues, hay mentes perversas y pues no, no son mentes perversas, de excelencia porque, pues, no estudian. Y me da gusto que no estudien porque si no, imagínense, maldad pura, no manchen, Darth Vader o cualquiera de estos, no, 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 mejor no. Bueno, entonces, la activación simpática ocurre que, el paciente va a tener unas frecuencias cardíacas aceleradas y entonces el paciente va a empezar a tener dolores precordiales, va a tener lo que le llaman la tos cardíaca, que son, ¿no? No, no los va a quemar, ni que fuera la hoguera esto, ni que fuera la Edad Media. Estos pacientes van a tener técnicamente este problema de que hay tantas arritmias que el paciente va a tener que toser para poder controlarlas. Entonces, esta situación ocurre en pacientes jóvenes. Entonces, si ustedes les llega en la consulta, sean ustedes pediatras, sean ustedes internistas u ortopiedras, lo que sea, si ustedes tienen a pacientes de estos, mándenlos a clínica de sueño, de verdad es que les va a ir mucho mejor. Bien, entonces, ay, la disfunción endotelial, la capacidad que tenemos precisamente para generar más trombo y sobre todo el agotamiento del óxido nítrico a nivel del tejido vascular. Y esto, el óxido nítrico, acuerden que es un vasodilatador y entonces el paciente constantemente va a tener las arterias chiquitas. Y entonces cuando de repente ustedes escuchen al cardiólogo que dice, no se preocupe señora, lo que pasa es que usted tiene flujo lento a nivel cardíaco. Ay, cabrón, y pues si yo era corredor, hacía deporte, yo era feliz, y ahorita resulta que tengo flujo lento. No, tiene disfunción endotelial, y entonces la frecuencia cardíaca no es suficiente para que se mueva esa sangre. Entonces tenemos que evaluar si el paciente está poliglobúlico o si tiene una tendencia a generar coágulos. Entonces aguas con eso. No nos conformemos con el hecho de que si tiene flujo lento no hay que hacer nada, hay que darles nada más aspirina.
que la aspirina, cuando se den cuenta que la aspirina solamente sirve para la agregación plaquetaria y no para los coágulos rojos, es decir, para los trombos rojos, entonces ya se darán cuenta que darle aspirinita al pacientito o darle clopidogrel o darle clopidogrel y aspirina, que es todavía más menso todavía porque pues las dos son para lo mismo, pues no sirve para nada. O sea, el paciente se debe infartar o va a tener un evento vascular cerebral. Ustedes se han preguntado por qué de repente cada día es más frecuente pacientes entre los 40 y los 50 años empiezan a tener eventos vasculares cerebrales con una hemiparesia, hemiparesia izquierda o derecha. O sea, esto es precisamente porque no se controlan en la situación del, del sueño. La activación simpática puede ocasionar arritmias y las arritmias pueden ocasionar trombos y estos trombos irse al cerebro y taparse. Entonces, aguas con esto, aguas. Entonces, esto, sobre todo si ustedes preguntan lo que antes estábamos viendo, sueño en el día, problemas de dolor de cabeza en la mañana, se levantan en la noche a orinar, problemas de sudoración en la mañana o sudoración nocturna, pérdida de la concentración, mándenlos a clínica de sueño. Estos pacientes, si no los atiendes, se te van a morir. Otra de las cosas, no se van a morir inmediatamente, los vas a tener con problemas, eventos vasculares cerebrales o con cardíacazos a cada rato. Y entonces el cardiólogo va a decir, es que tiene flujo lento, tiene un puente arterial, cualquier ventejada de esas. Aguas con eso. Mándenlos mejor a clínica de sueño para ver qué es lo que está pasando. Y sobre todo, lo más importante, inflamación sistémica. Que la inflamación sistémica se antoja para todo. De repente, si ustedes tienen un paciente que tiene colesterol y triglicéridos elevados y técnicamente el señor come carne una vez al mes, toma cerveza, ya ni de chiste la toma, porque le habían recomendado que para bajar el ácido úrico y el colesterol y los triglicéridos tenía que dejar de tomar cerveza, pues no es cierto. ¿Por qué? Porque el estrés oxidativo está haciendo que el paciente tenga muchos desechos: ácido úrico, colesterol y triglicéridos. Entonces, estos pacientes, junto con el paciente fumador crónico, va a tener colesterol, triglicéridos y ácido úrico elevados, producto del estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo va a ser la ventana para joder la vida de todos. Entonces, aguas con eso, tengan mucho cuidado. ¿Cuál es el tratamiento? Pues tienen que hacerle una polisomnografía para evaluar el grado de disfunción, el grado de apnea. Créanme que pueden llevarse sorpresas impresionantes en aquellos pacientes en los cuales no responde adecuadamente al tratamiento al tratamiento de fibratos y estatinas, no les bajas el colesterol y triglicéridos con nada, a pesar de que ya esté tomando cantidades industriales de fibratos y estatinas, no le controlas nada de lo metabólico, el paciente ya está entrando inclusive a resistencia a la insulina y está cayendo en diabetes, no sabes por qué demonios, la dieta le está siguiendo, el paciente no está siendo adecuadamente tratado. Hágale una polisomnografía, te vas a llevar una enorme, enorme sorpresa. Bien, ¿qué es lo que pasa con la apnea obstructiva? Esto tenemos aquí una fracción de algo que se llama hipnograma. El hipnograma es precisamente la polisomnografía. Vamos a tener esto. Este es el flujómetro. Y esto de aquí tenemos es la banda abdominal o la banda torácica. Y entonces el flujómetro determina precisamente el flujo que entra y sale de la nariz. Entonces inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala y se queda ahí, mientras que el tórax está inhalando, exhalando, y empieza a tener algo que le llamamos movimientos de lucha o para romper la apnea. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Pues vuelve a romper y nuevamente regresa a lo mismo. ¿Esto qué significa? Que la lengua se fue para atrás y tapó y ocluyó la vía respiratoria. Esto es una apnea. Aquí, por ejemplo, tenemos un himnograma completo. Aquí tenemos todos los electrodos que le ponemos al paciente. Tenemos electrodos en la cabeza para ver el electroencefalograma. Tenemos uno para ver movimientos de cara,
para ver el electroencefalograma, el electrocardiograma, movimientos de piernas, flujómetro, banda abdominal, torácica, saturación y electrocardiograma. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí el Danny Flow, martillazo en el ano. Entonces, aquí lo que tenemos es que inhala, exhala, inhala y se queda sin movimiento. Y aquí entonces el abdomen y el tórax empieza a tener un problema. Si se fijan aquí, está más o menos coincide inhalación y exhalación. Aquí empieza a tener una disociación tóraco-abdominal. El paciente está tratando de luchar y de romper la obstrucción. Y lo que se ve en el electroencefalograma es que, bueno, aquí tenemos las ondas y de repente cuando está en la apnea se vuelven más estrechitas. Esto quiere decir que el paciente se despertó, aunque ustedes no lo ven despierto, pero cerebralmente ya rompió su ciclo 3. Está nuevamente en el ciclo 1, casi casi a punto de despertarse. Rompe nuevamente, es decir, rompe el ronquido, ya agarra nuevamente tono muscular y regresa nuevamente a la apnea para nuevamente volver a bajar. Esto es lo que pasa con el paciente con apnea obstructiva. Ahora, aquí tenemos un problema, la apnea central. La apnea central ocurre cuando a los pacientes se les olvida respirar. Aquí el problema es que los pacientes, por ejemplo, pacientes con lesiones vasculares cerebrales, especialmente cerebelares, aquellos pacientes que empiezan a perder su capacidad para deglutir, que no tienen una coordinación adecuada, que le dicen es que mi abuelito tiene que tomar cucharadas de alimento muy pequeñas porque si no se nos ahoga. Estos pacientes no es que tengan un problema de comer mal, sino es que ya han perdido la capacidad de poderse coordinar. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, si ahorita me acabo de dar un trago de refresco, tuve que dejar de hablar. Y esto es algo automático. Aunque yo quiera hablar, pues sé que me voy a ahogar. Y esto es algo que normalmente yo no lo tengo que pensar, tengo que dejar de hablar para poder tragar. Pues estos pacientes pierden esa coordinación. Y entonces cuando tenemos el flujo, dejamos de respirar, pero también deja de moverse y nuevamente vuelve a hacer actividad. Y esto es lo que pasa, otro rinograma, y esto es lo que pasa con estos pacientes. Este paciente tiene su flujo, su flujómetro, y deja de moverse, mientras que el tórax también deja de moverse y el abdomen también, y nuevamente regresa. Estos pacientes ya tienen un problema de que se les olvida el respirar. Para eso también sirve. Y estos pacientes, a diferencia de la apnea central, es muy escandalosa. ¿Por qué? Porque está roncando. Pero estos pacientes no roncan. Estos pacientes están dormidos y simple y llanamente dejan de respirar. Entonces, si bien es cierto que el ronquido es algo que te llama la atención, no necesariamente tienen como principal síntoma el ronquido. Por eso les puse todos estos datos. Hipersomnia, dolor de cabeza en las mañanas, sudoración en la noche, ganas de orinar en la noche, falla en la concentración en el día. ¿Qué otra cosa? Ah, y diaforesis nocturna. Bueno, todos estos datos nos indican que el paciente va a estar de malas, va a estar mal. ¿Ok? Entonces, no necesariamente tienen que roncar. Cuidado con eso. Por último, la expectativa es que de un paciente que tiene estas características, está poliglobúlico, está hipertenso, tiene datos de mal carácter, es un paciente que siempre tiene problemas, pues con el estudio y con el tratamiento se pretende que termine como calamardo guapo, ¿no? O sea, como una persona saludable, bien hecho, con un descanso adecuado. De hecho, el uso del CPAP o el dispositivo son de las cosas que es necesario que impongan y piensen cuando están en una consulta.
Lo más importante es que los resultados que van a obtener de estos, son resultados inmediatos. Es decir, en la primera noche que utilicen el CPAP, en esa primera noche van a recibir un descanso magnífico. Bien. ¿Dudas, preguntas? Doctor. Perfecto. Espero que haya quedado claro. Ya nada más nos quedan 3 días. Felizmente para ustedes, ya no van a tener que aguantar este pinche gordo pelón que está fregando todas las noches. Y pónganse de acuerdo, ya ahorita yo sé que tienen muchos exámenes y realmente me vale madre, pero qué bueno que tengan exámenes para que reprueben mucho, pero técnicamente, si quieren esta clase de repaso en vivo, pues pónganse de acuerdo cuando cuando quieren que la tengan, para que yo más o menos me programe y pueda yo dárselas como debe de ser. Mientras tanto, pues por lo mientras, descansen, cuídense, pórtense bien, descansen sabroso. Si roncan, pues ya saben lo que tienen que hacer. Háganse una polisomnografía. Algo muy importante, si se dan cuenta, es en el problema del ronquido, es la lengua. Así es que olvídense de pendejaditas, de bandas en la nariz,